Bien, buenos días. En el vídeo anterior estaba diciendo algo que no es exactamente cierto. Y decía que cuando teníamos un sistema de una partícula, eso se representaba bien por cuatro números, por uno menos uno y menos i. No es exactamente cierto, sino que en realidad se representa por cualquier número de módulo 1, ¿no? O sea, si yo tengo una partícula cuántica en un punto, lo que digo se puede representar así. Como alfa, que puede ser uno menos uno, pero también puede ser cualquier fase, ¿vale? Cualquier número complejo de módulo 1. El sistema tiene que tener módulo 1, de hecho módulo al cuadrado 1, para que la interpretación probabilística de la cuántica se verifique. Y se podría pensar, si miráis aquí a la derecha, se podría pensar en representar esta partícula como un vector dentro del plano complejo que tiene módulo 1 que está girando en torno, o que puede girar en torno a la circunferencia de radio unidad, ¿no? Bien, en realidad lo que significa esto no es que la partícula esté parada en un punto, no necesariamente tenemos que pensar en qué significa eso y solo eso, que la partícula está en un punto y no puede moverse. También puede significar, o quizá puede significar, que aun habiendo en mi problema la partícula pudiendo moverse o pudiendo tener muchas características más, no solamente spin, masa, etcétera, muchas otras propiedades cuánticas, lo que pasa es que a mí quizá no me interesa. Es decir, en un determinado momento a mí solamente me interesa describir el spin, entonces hago un sistema, el spin o el salto entre dos niveles energéticos. Y entonces sencillamente lo que hago es una representación de esa característica. Las demás no las voy a medir y ya está, ¿vale? O sea, no estoy haciendo una descripción precisa ni de la naturaleza ni de una partícula, sino estoy haciendo una descripción precisa de algo que me interesa, una característica que me interesa. Se acabó. En este caso es que no tiene nada, o sea, es una partícula que no tiene nada, que no me interesa nada, digamos, está en un punto y ya está, y no tiene característica intrínseca, entonces la represento a través de un número y ese número tiene que tener cuadrado 1 o módulo al cuadrado 1, ¿vale? Bueno, con respecto a los qubits estamos en lo mismo, ¿vale? Es decir, un qubit decía que era una partícula situada en un punto y que tiene dos estados cuánticos asociados a una determinada característica que perfectamente puede ser el spin. ¿Significa eso que las partículas que están representando los qubits, bueno, los qubits son o están en el origen o en el fundamento más íntimo de la computación cuántica? Es por donde empieza la computación cuántica, sería lo equivalente a un bit clásico. No significa lo que estoy diciendo que los qubits no tengan espacio, es decir, o sea, que las partículas que forman los qubits no se pueden mover por el espacio. Significa que la representación de la información que a mí me interesa de una determinada partícula en un determinado sistema, esa representación no va a incluir características espaciales. Puede ser porque la partícula esté en ese punto, esté en un punto y ya está y no se mueva, o puede ser porque sencillamente no voy a medirlo, no voy a medir en qué punto está, me da igual, a mí solo me importa el estado de giro interno, el spin, o solo me importa que hay dos niveles energéticos y ya está, y se acabó, y no puedo moverme a más niveles, ¿vale? Entonces, no se trata de que, o sea, no se trata de que ciertas características estén presentes o no, como que un qubit, las partículas que forman un qubit puedan moverse o no, sino se trata de lo que a mí me interesa. Es decir, estoy haciendo una representación, una idealización de un sistema cuántico donde represento la información que yo quiero y la que no quiero no la represento y no la mido, ¿vale? Y sencillamente la ignoro, no es algo que sea importante, ¿vale? O sea, no significa que esas características no estén presentes en el modelo físico, sino significa que a mí no me interesan. En este momento a mí esas características no me interesan. La información de un qubit, ¿no? Lo tengo aquí, ¿no? Era un vector, os lo decía en el otro vídeo, es un vector de este estilo. Bien, o sea que es un vector alfa-beta con alfa y beta complejos, ¿eh? O sea, eso es importante. Bueno, pues se puede demostrar, está pues hecho en la Wikipedia, no me quiero extender mucho, quiero hacer vídeos cortos, incluso quiero centrarme en lo que vamos buscando, no quiero extenderme demasiado. Bueno, pues se puede representar un qubit mediante una esfera de Bloch, ¿vale? Lo que se llama una esfera de Bloch. Sería un poco el equivalente a lo que hemos visto ahora justamente, ¿no? O sea, una partícula sin propiedades fijas en un punto, pues podremos representarla como un vector que podría girar o que puede tener cualquier estado, que puede tomar cualquier valor en una circunferencia unidad. Ahora, cuando meto
una partícula, pero con dos características cuánticas, con dos estados de rotación posible o con dos niveles energéticos posibles. Vale, pues lo que me aparece, o la representación clásica, es pues esto, ¿no? Es decir, o sea, aquí lo estoy diseñando, sería como un vector, ¿vale? Y ese vector parte del origen y está moviéndose o se puede mover en la esfera unida, ¿vale? Dependiendo de cómo se mueva ese vector, cambia las características del sistema, ¿vale? Aquí ya no es, o sea, aquí ya es relevante cuánto valga el alfa y cuánto valga el beta, ¿vale? Entonces esto se llama la esfera del Bloch, ¿vale? Es la representación clásica de un qubit, la representación geométrica. Esto no tiene nada que ver con la representación física efectiva del qubit. Estamos representando información, e información relevante para mí, información que a mí me interesa. En el problema puede haber otros aspectos, como dónde esté la partícula físicamente, que a mí, en principio, en lo que se refiere a la información que yo creo de ese sistema, no me interesa, ¿vale? O sea que, por eso digo que esto, la física cuántica no la vamos a tratar como un sistema físico donde yo quiero describir mi universo, etc. Para nosotros no va a ser eso, va a ser algo mucho más sencillo. Va a ser una forma de representar una cierta información de un sistema, pero donde ese sistema se comporta, tiene un comportamiento cuántico, se comporta de una manera que no es la clásica, sino es otra forma que representamos física cuántica, ¿no? O sea, que identificamos con la física cuántica. Pero no significa que yo esté interesado, yo vaya a estar interesado en hacer física cuántica de la misma manera que se hace la física de partículas, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Hasta ahí las consideraciones respecto del vídeo anterior, ¿vale? Lo siguiente es, vamos a interactuar con ese qubito, con esa partícula que está en un solo punto. Pero tiene dos estados energéticos, ¿no? Fijaros que tener dos estados energéticos o dos estados de giro, ¿no? Si pensamos en energía es algo totalmente antiintuitivo, ¿no? ¿Qué significaría dos estados energéticos? Solamente dos estados energéticos, que la partícula o está en un estado o está en otro, un estado energético en otro. Si yo le meto energía desde fuera, podría pasar del estado más bajo, de energía más baja, al estado de energía más alta, pero ya no puede pasar a más. Es decir, si yo sigo metiendo energía, la tiene que rechazar, o sea, no puede tomar más energía, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si estamos calentando algo, la temperatura es infinita, ¿no? Estamos calentando un sistema, en principio la temperatura es infinita, ¿no? Entonces choca con nuestra intuición, ¿eh? O sea, cuando estamos con estados de giro, bueno, pues la situación es un poco más compleja, ¿no? Si pensamos, porque en sí el concepto es más complejo. Entonces, lo que sí que podemos hacer es interaccionar con un qubit, ¿no? Con una partícula con dos estados posibles. ¿Cómo interaccionamos? Bueno, a través de matrices. ¿Vale? ¿Cómo se lleva esta interacción a la práctica? ¿Cómo se visualiza esta interacción desde el punto de vista físico? No me interesa, es decir, no estoy centrándome en eso. Lo único que puedo hacer es evolucionar la partícula. ¿Qué significa o hacer evolucionar la partícula? ¿Qué significa eso? ¿Significa hacer evolucionar la partícula? Significa que yo puedo cambiar los estados de giro intrínsecos de la partícula. Haciendo unas determinadas operaciones físicas, las que sean, no me interesa, yo puedo alterar el estado físico, es decir, la distribución de probabilidades de que esa partícula esté en un estado o en otro. Las partículas no están en ningún estado, salvo en determinados, digamos, momentos, ¿no? En los que tiene el vector 1, 0, 0, 1, que tiene, estoy seguro de que esa partícula, la partícula descrita por ese vector, tiene un giro dado, pero en general las partículas lo que tienen es una combinación, están en un estado de superposición entre todos los estados posibles, ¿vale? Pero ese estado de superposición, esa probabilidad de que al medir las partículas me dé un estado de giro u otro, al medir la partícula que estoy describiendo, eso lo puedo alterar. Lo puedo alterar mediante interacciones físicas, ¿vale? Entonces, una de ellas, entonces las interacciones físicas tienen que ser matrices unitarias. Matrices unitarias. Las matrices unitarias, sabéis que tienen propiedades. Las columnas, por ejemplo, son ortogonales entre sí, preservan módulos, o sea, el módulo o sea, si yo le meto una matriz unitaria a un vector, ¿no? Hago interaccionar un vector con una matriz unitaria, lo que me sale tiene el mismo módulo que el vector de partida, ¿no? Bien, entonces, una de las matrices, quizá la más famosa que hay, de interacción en qubits, ¿vale? Con qubits es la puerta o matriz unitaria de Hadamard, ¿vale? Entonces, esta partícula lo que hace es
giros, puede interpretarse como giros de la esfera de Bloch. No voy a entrar en eso, no voy a entrar demasiado, es fácil, o sea, se puede ver, está explicado en la Wikipedia, por ejemplo, es muy facilito de verlo, pero no quiero distraerme, ¿vale? Entonces solamente quiero ver cómo interacciona, por ejemplo, un Hadamard H10. ¿Qué sería 10? ¿Qué sería esto? El 10 sería una partícula, yo estaría describiendo con el vector 10 una partícula que está en un estado de spin dado. Por ejemplo, si consideramos que la característica cuántica que estamos midiendo o que estamos considerando es el spin. Entonces, un sistema descrito por el vector 10 es una partícula en el estado 10 y significa, tiene probabilidad 1 de tener un estado y probabilidad 0 de tener el otro. Probabilidad 1 de tener espina arriba, probabilidad 0 de tener espina abajo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, cuando yo le meto una puerta de Hadamard, cuando yo le meto una matriz de Hadamard, ¿vale? Eso sería equivalente a interaccionar sobre esa partícula. Entonces, bueno, pues aquí tengo la operación, hago las operaciones y lo que me da es 1 partido por radio 2 menos 1 partido por radio 2. ¿Vale? Muy bien, ¿qué significa eso? Que ahora mismo, después de actuar mi matriz de Hadamard, la probabilidad de que esta partícula esté en un estado up o down, ¿vale? Es un medio cada una. Luego he alterado la distribución de probabilidades. Antes era seguro que estaba en un estado up, por ejemplo. Ahora es seguro que es equiprobable que cuando yo mida esa partícula esté en un estado up o en un estado down, ¿vale? Es igual, ¿vale? Se conserva la norma y ya está, y poco más, ¿vale? No me interesa esto, o sea, o sea, no me interesa profundizar mucho en esto. Esto es digamos, son los fundamentos de la computación cuántica y ya veremos hasta qué punto profundizamos por aquí. Me interesa que queden claras las ideas. A lo que voy es al paseo cuántico y de eso va el próximo vídeo.